el apóstol Pablo, dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén, amén. Así es que canten esta canción nuevamente en sus casas. Aquí nosotros métanse en la adoración y métanse a recibir del Señor. Es tu gracia, mi Señor, que viene de tu gloria, misericordia que proviene de ti, que me arresta en tu presencia. Comprendo tanto amor, pero anhelo tu presencia. No comprendo tanto amor, cada día en tu presencia. Tu gracia sobre gracia, que solo tú entregas sin reservas. Es tu gracia sobre gracia, misericordia eterna en ti. Gracia, mi Señor, que viene de tu gloria, misericordia que proviene de ti, que me arresta tu presencia. Comprendo tanto amor, pero anhelo tu presencia. No comprendo tanto amor, cada día en tu presencia.
misericordia eterna en ti. Canta el universo por tu gloria, los cielos y los cielos tu misericordia, y todo cambia en mí con tan solo una mirada de tus ojos recibe. Es tu gracia, sobre gracia, y solo tú entregas y reservas. Es tu gracia, sobre gracia, misericordia eterna, Misericordia eterna, misericordia eterna, misericordia eterna, misericordia eterna, misericordia eterna en ti. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Esta es la segunda conferencia de una miniserie de conferencias a las cuales, hemos llamado Amor, Gracia y Comunión. Es una secuencia también porque iniciamos con una miniserie hablando de la carne contra el espíritu, haciendo una diferencia en cómo es vivir en la carne y en el espíritu, un contraste entre estos dos. Después hablamos de cuáles son las características para vivir una vida en el espíritu, como nos dice la palabra. Pero ahora, en esta serie, yo lo que quiero es que ustedes puedan ver dónde está el alimento que necesita tu espíritu, los nutrientes que necesita tu espíritu para poder cumplir, para poder vivir una vida en el espíritu. En el principio, el primer Adán falló y Dios le había dicho que podría comer de todos los árboles que había en el huerto del Edén, incluyendo el árbol de la vida. Pero había otro árbol ahí que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida alimentaba su espíritu, mantenía su espíritu en comunión con Dios. Era vida eterna que estaba recibiendo de parte de Dios. Pero estaba el otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual alimentaría su alma, alimentaría su intelecto, alimentaría su razonamiento, por el cual dejaría a un lado el espíritu. No se puede comer del árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y del mal al mismo tiempo. O escoges uno o escoges el otro. Y el primer Adán, siendo tentado por el diablo, se arrojó sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vio que era un árbol bueno y que además era codiciable para alcanzar una sabiduría que hasta ese momento él no tenía, poder separarse de Dios en la elección de lo que era bueno o malo. Hasta entonces era Dios y su Espíritu Santo el que lo alejaban de las cosas malas, pero ahora él quería razonarlas y él quería proponer lo que era bueno y lo que era malo. Así es que comió de él y al hacerlo perdió el derecho a comer del árbol de la vida. Fue sacado del paraíso y perdió el derecho de comer de ese árbol. En ese momento entró la muerte eterna, no la muerte física, porque todavía vivió varios cientos de años ese primer Adán,
pero sí entró la muerte espiritual. El hombre dejó de relacionarse con Dios, dejó de tener contacto con Dios, dejó de recibir la vida eterna de parte de Dios y empezó a crecer en el alma, empezó a crecer en razonamientos, en conocimientos, en argumentos, de tal manera que todo esto le trajo muerte no solamente espiritual, sino física. Jesús es el que vino a recuperar. El postrer Adán ha venido a recuperar todo lo que perdió el primer Adán, todo lo que nosotros perdimos como seres humanos. Jesús vino a recuperarlo. Esto es maravilloso porque hoy día, a través de la obra de Cristo Jesús, nosotros podemos volver a comer del árbol de la vida, el derecho que había perdido el primer Adán. Dice Apocalipsis 22:14, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Está hablando de la Nueva Jerusalén, está hablando de la patria celestial, está hablando del lugar en donde nosotros vamos a vivir con el Señor para siempre. Así es que dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. La sangre de Cristo Jesús es a través de la cual nosotros podemos lavarnos para estar limpios y tener derecho para el árbol de la vida, de comer del árbol de la vida. No para que tú comas, sino te da el derecho. Ahora es tu elección nuevamente comer del árbol de la vida o comer nuevamente del árbol de la ciencia del bien y del mal, de los argumentos, de las cosas intelectuales, a través de las cuales tú tomes decisiones. La vida en el Espíritu es una vida guiada por el Espíritu Santo, es una vida de poder, una vida de revelación, una vida de unción en el Espíritu Santo. Y la manera que tú tienes para poder mantenerte viviendo en el Espíritu es comer del árbol de la vida, comer de lo espiritual, comer del Espíritu Santo, comer de los nutrientes que te son dados. ¿Y cuáles son esos nutrientes que alimentan tu espíritu? Bueno, de eso se trata este texto que hemos leído. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Son un nutriente que cada una de las personas de la Trinidad, cada uno de esas personas que conforman a un único Dios, nos están dando. El Señor Jesucristo nos ofrece gracia, el Padre nos ofrece su amor y el Espíritu Santo nos ofrece una comunión diaria, una comunión con Él. En la conferencia pasada, conferencia de este jueves, yo te hablé de ese primer nutriente que es el amor de Dios. El amor de Dios, cuando te es revelado, cuando tú comes de Él, te hace vivir de una manera diferente, sintiéndote amado, sabiéndote amado, teniendo el amor de Dios dentro de ti. Entonces vives en paz, entonces vives confiado porque sabes que Dios te ama. Pero además el amor de Dios derramado en ti por el Espíritu Santo te hace ser como un hijo de Dios, te transforma en la imagen de un hijo de Dios para poder amar como Cristo nos amó, para poder amar a las demás personas como Dios ama, con un amor sobrenatural y no un amor natural. Jesús habló del amor típico de un ser humano, amor nivel pecador, pero Él hablaba de un amor que es esperado, que es la expectativa de un hijo de Dios. Es un amor superior, es un amor muy grande, muy diferente al amor natural que la gente pueda tener. Yo te recomiendo que escuches esa conferencia, está ahí en la plataforma de YouTube, escúchala y recibe de ese amor sobre todo. No solamente escúchala, sino que el amor de Dios sea derramado en ti para que tú puedas empezar a vivir en el Espíritu, nutrirte todos los días del amor de Dios y poder vivir una vida espiritual. Pero el día de hoy yo quiero hablarte del segundo nutriente muy importante
que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia también es derramada por el Espíritu a tu vida. La gracia la tomas por fe, es derramada por el Espíritu Santo, es revelada por el Espíritu Santo, lo cual también te hace vivir de una manera totalmente diferente, de una manera espiritual y no como un cristiano carnal, como un cristiano mediocre, como un cristiano que no puede alcanzar niveles importantes de espiritualidad, y de los cuales desgraciadamente están llenas las iglesias. Yo le pido al Señor que alcance Izcalli y pueda hacer una iglesia de gente espiritual, de gente que viva en el Espíritu y no vivan en la carne. Así es que la primera cosa que yo quisiera que todos pudiéramos entender es qué es la gracia de Jesús. ¿Cómo podemos entender la gracia de Jesús? Dice 2 Corintios capítulo 8 y verso 9. 2 Corintios capítulo 8 verso 9. Aquí empezaremos por entender la gracia. Nos dice el apóstol Pablo, le está escribiendo a los corintios y les dice: porque ya conocen ustedes la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes Él se hizo pobre, aunque era rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. En esto consiste la gracia de Cristo Jesús para nosotros, que Él, siendo rico, Él se despojó de ello. Nos lo dice Filipenses 2:5. Yo creo que lo describe muy bien Filipenses capítulo 2 y verso 5, lo que dice, lo que hemos leído. Dice Filipenses 2:5, dice: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, esto quiere decir que Él era rico, ¿ok? Esta es la riqueza que Cristo Jesús tenía, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, o sea, no estimó esa riqueza como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, es decir, se despojó de esa riqueza que Él tenía, tomando forma de siervo, es decir, Él se hizo pobre, aunque era rico, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, es decir, Él se despojó de todas las virtudes, de toda su naturaleza y todo lo que tenía divino, para venir a este mundo como tú y como yo, en una naturaleza humana como la que nosotros tenemos. Vino de carne y huesos. Él también fue un alma viviente, pero Él buscó del Espíritu Santo para ser fortalecido y vivir una vida en el Espíritu. Y estando en la condición de hombre, dice el verso 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando en la condición de hombre, o sea, todavía que Él se había hecho pobre, aún se humilló a sí mismo, aún más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, una vez que hemos entendido, dice 2 Corintios 8:9, donde estábamos, dice: porque ya conocen ustedes la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, ¿por qué hizo estas cosas? ¿Por qué se despojó de su divinidad? ¿Por qué tomó la semejanza de hombre? ¿Por qué incluso en la semejanza de hombre se humilló a sí mismo para muerte de cruz? ¿Por qué lo hizo? Nos dice: por amor a nosotros, por amor a ti Él lo hizo. Pero mira bien, lo hizo para que, ¿cuál es el propósito? Lo hizo para que con esa pobreza tú fueras enriquecido. Es decir, que las riquezas de las cuales Él se despojó, haciéndose un ser humano, fueron para que tú, siendo un ser humano, viviendo en pobreza, pudieras tomar sus riquezas que Él antes tenía y fueras enriquecido. Así es que Él, en la forma de Dios, Hijo de Dios,
Dice la palabra, se despojó a sí mismo de esa naturaleza para venir en forma humana, para que tú, siendo un ser humano, pudieras tomar la naturaleza divina y pudieras ser un hijo de Dios y vivir como un hijo de Dios aquí en la tierra. De eso se trata la gracia. La gracia se trata de una obra hecha por un solo hombre, por Jesucristo, que se despojó a sí mismo para venir y ofrecerte la posibilidad de que tú vivas como Él vive, como un hijo de Dios. Él se hizo pobre para que tú fueras enriquecido, para que tú tomaras las riquezas de gloria que Cristo Jesús se despojó por amor a ti. Esta es la gracia de Dios. Ojalá y que podamos entenderla. ¿Cuál es lo contrario de la gracia de Dios? ¿Cómo podemos contrastarlo para que lo podamos entender? Bueno, Job capítulo 4 y verso 6 nos habla de una actitud totalmente diferente a la gracia de Dios. Job capítulo 4 y verso 6 es Elifaz el que le está hablando a Job y le dice esto. Le dice: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Escucha bien, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Mira bien, hay gente que tiene su esperanza en su integridad, tiene su esperanza en que Dios le va a favorecer porque Él es bueno, porque Él ha sido íntegro y porque Él ha sido fiel. Hay personas que tienen su confianza en que conocen a Dios y que tienen temor de Dios. Bueno, esto es exactamente lo contrario, porque hoy día las riquezas en gloria que nosotros podemos recibir son gracias a lo que hizo Cristo Jesús y no a nuestra integridad y no a nuestro temor de Dios. Hoy día nosotros recibimos gracias al temor de Cristo Jesús. Hoy recibimos de su gracia gracias a la integridad de Cristo Jesús y no por la nuestra. Él nos hace vivir como un hijo de Dios con una vida íntegra, pero no es por nuestra integridad que recibimos, sino es por la integridad de Cristo Jesús en quien nosotros confiamos. Te puedo dar un segundo contraste. Jesús habló de esto, Lucas capítulo 18 verso 9. Lucas 18 verso 9. Quiero contrastarte para que entiendas qué es la gracia, porque la gran mayoría de los cristianos han tomado la palabra de Dios, la meten en una licuadora y sacan de allí un licuado, todo lo mezclan y entonces no entienden, no pueden tener un discernimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios la tienes que dividir, tienes que saber qué es la gracia y tienes que saber qué no es gracia, tienes que saber qué se ganaba por la ley. Lo que acabamos de leer en Job es un pensamiento típico del antiguo pacto de la ley, pero en la gracia tú tienes un pensamiento diferente. Dice Lucas capítulo 18 y verso 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos. Es de lo que está hablando Job. Elifaz le dijo a Job: tú tienes tu confianza en tu temor a Dios, tú tienes tu esperanza en la integridad de tus caminos. Y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie, es decir, la persona que confiaba en su integridad, que confiaba en su temor de Dios, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, fíjense bien, ni siquiera le oraba a Dios, oraba consigo mismo diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como las demás personas, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Así es que él enjuiciaba a todos los demás, veía sus pecados, decía: ay, gracias Dios, porque yo no soy ladrón, yo no soy injusto, yo no soy adúltero, ni soy como un traidor publicano que está ahí. Ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar al cielo sus ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí que soy pecador. Les digo
que este, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así es que confiar en ti mismo, confiar en tus obras, confiar en tu integridad, confiar en que eres muy bueno, porque de esa manera Dios te va a hacer caso, Dios te va a dar riquezas, Dios te va a bendecir por lo que tú estás haciendo, es exactamente lo contrario a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si dependiera de ti, entonces Jesús no hubiera dejado su posición en el cielo para venir a una posición como la nuestra, para morir por nuestros pecados, para sufrir el castigo de esos pecados, y entonces que tú pudieras recibir las bendiciones que Él tenía antes de despojarse de esas. Así es que no es por integridad, no es por tu integridad, no es por tu conducta, no es por tu forma de ser, sino es por lo que Cristo Jesús hizo. Esto es la gracia, ojalá y que lo puedas entender. Entonces dice Juan capítulo 1 y verso 14, habiendo entendido qué es la gracia, yo quiero ahora que veamos lo que Dios tiene para nosotros. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. Está hablando de Jesús, la palabra de Dios puesta en acción. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, escucha bien, lleno de gracia y de verdad. Jesús lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo les había hablado, el cual el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud, dice Juan el Bautista, porque de su plenitud tomamos todos, de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron solamente por medio de Jesucristo. La ley de Moisés no contiene gracia ni verdad. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y hoy en Cristo Jesús, decía desde ese entonces Juan el Bautista, nosotros podemos tomar de Jesús gracia sobre gracia. En este prototipo de Hijo de Dios, tú puedes ver en él gracia y verdad. Así es que podemos hoy tomar de Jesús gracia sobre gracia, estar alimentándonos todos los días de la gracia de Cristo Jesús. Es un alimento, de él podemos tomar. Una vida espiritual requiere que tú alimentes tu espíritu y no que estés alimentando tu alma. Requiere que comas del árbol de la vida y no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Requieres ser alimentado del espíritu, tener revelación del espíritu cada día para ir fortaleciéndote en el espíritu y vivir con la guía del Espíritu Santo. Así es que hoy yo te invito a que tú tomes gracia sobre gracia. Hay una plenitud en Cristo de gracia. Hay una plenitud de gracia en él. Está pleno, está lleno, está entero de gracia y de verdad. Y tú puedes tomar de él gracia y otra gracia y más gracia todos los días. Dice 2 Corintios 3:4, esto es lo que provoca esta gracia, estar tomando de él esta gracia. Dice 2 Corintios 3:4, dice: y tal confianza tenemos en Cristo para con Dios. Escucha bien, mi confianza no está en mi integridad, mi confianza no está en mi temor de Dios, sino que mi confianza está en Cristo Jesús. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Poder vivir
de una manera diferente, poder vivir como un hijo de Dios, poder vivir en el Espíritu, no es de nuestra competencia. Esa competencia proviene de Dios. Así es que hoy día, que siendo lavado de tus pecados, tú puedes ya extender tu mano y tomar del árbol de la vida y comer del árbol de la vida, yo te aconsejo, toma de la gracia de Jesús para que tengas de la competencia divina. Esa competencia te haga vivir como un hijo de Dios. No confíes en tu integridad, no confíes en tu temor de Dios, no confíes en tu fuerza de voluntad, no confíes en que conoces mucho de la Biblia. Que tu confianza esté puesta en Cristo, de tal manera que de Él tomes esa competencia que es gracia sobre gracia. Así es que si tú piensas algo de ti mismo, si tú a lo mejor has cometido errores, que estoy seguro que los has cometido, pues yo te puedo decir, toma de su gracia, porque la competencia tuya es de Dios, no es tuya. Probablemente cada uno de los errores que tú has cometido son debido a que has obrado en tu propia competencia en lugar de obrar en la competencia de Dios. Opera en la competencia de Dios de tal manera que puedas vivir en esta gracia, en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. Así es que toma de la gracia, vive la gracia, toma de Él ahora. Te voy a poner un ejemplo ahora mismo de esto. Dice Romanos 6:14. Creo que este es un ejemplo muy rudo el que te voy a poner, pero es un ejemplo de lo que es vivir en el Espíritu por la gracia de Dios. Romanos 6:14 dice la palabra: porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, porque ustedes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Así es que una persona que toma de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que tiene su confianza en Cristo Jesús y toma de esa gracia, es una persona en la cual el pecado ya no se enseñorea. ¿Ok? Ahora, si tú tienes pecados que tienen dominio sobre ti y que no has podido vencer, yo quiero decirte, lo que te falta es ir a la gracia del Señor, a su competencia, tomar de sus riquezas, de tal manera que por su gracia tú puedas vencer a ese pecado que hasta el día de hoy te ha estado dominando. ¿Qué pecado es? Yo no sé. Puede ser el chisme, puede ser la mentira, el enojo, puede ser el estar siempre recordando las cosas pasadas, los problemas de ayer, las cosas que te hicieron, que te han hecho medio amargado. No sé, una cuestión de mujeres, de faldas, que ha sido mujeriego, una cuestión de adulterio, una cuestión de fornicación, pecados que no has podido vencer en tu vida. No es de que tú te esfuerces, no es de que tú pongas en acción tu fuerza de voluntad para tratar de luchar contra tu propia carne, sino que lo hagas a partir de la gracia de Dios, tomando de la competencia de Dios para poder vencer sobre ese pecado. Así es que este es yo diría, una medida muy clara, la cual te puede decir si tú has tomado de la gracia o no. La persona que vive en la gracia de Cristo Jesús, que está tomando de esa gracia, es una persona que el pecado ya no se enseñorea de él. No estoy diciendo que nunca peque. Hay pecado, nos dice el apóstol Juan en primera de Juan, dice: si alguno dice que no ha pecado, esa persona está mintiendo.
porque todos de alguna manera pecan, pero si tú pecas, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero es muy diferente pecar a que haya un pecado que te tiene dominado. Es muy diferente que de repente tú te enojaste, dijiste cosas incorrectas, a que toda la vida te estás enojando diciendo cosas incorrectas. Es muy diferente a que tenga un dominio de ti el pecado, a que tú peques. Ahora, entonces, si el pecado te tiene dominado, yo quiero decirte, es porque no has acudido a la gracia de Dios en Cristo Jesús, sino que has estado intentando en tu propia fuerza, has estado confiando en tu integridad, has estado confiando en tu temor de Dios, has estado confiando en ti mismo para luchar en contra del pecado, lo cual es, como te has dado cuenta, imposible. Así es que dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es el estado de la gracia. Este es el estado que el Señor quiere que nosotros vivamos, nunca dominados por el pecado. Para eso se nos ha dado la gracia. Muchas personas dicen que la gracia es un pretexto para pecar. Están bien tontos. Realmente la gracia nos ha sido dada para vencer al pecado, no como un permiso de pecar, sino para que nosotros podamos vivir sin pecado. Toma de la gracia de Dios. En vez de estar luchando contra el pecado, toma de la gracia de Dios. Toma, aliméntate del árbol de la vida. Toma de ese nutriente de la gracia de Cristo Jesús. Toma de la plenitud de Cristo, de la plenitud del unigénito Hijo de Dios, para poder vivir como un hijo de Dios. Y bueno, ¿qué involucra esta gracia? Esa sería, ya vimos qué es la gracia, ya vimos cómo es esto, vivir en la gracia, pero ahora, ¿qué involucra esta gracia? ¿Qué es lo que te está dando la gracia? ¿Cómo puedes tomar hoy? Yo te voy a dar 5 frutos de esta gracia que tú puedes tomar de Él. Si los quieres tomar hoy, estoy seguro tu vida va a cambiar impresionantemente. El primero de ellos lo puedes encontrar en Efesios capítulo 1 y verso 3. Efesios 1:3. Dice la palabra, búscalo en tu Biblia rápidamente. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No es porque nosotros hubiéramos buscado, no es porque nosotros lo hubiéramos pedido, es porque Él quiso, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual, dice la palabra, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos la redención en su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Yo quiero que veas la primera riqueza de la gracia. La primera extraordinaria riqueza de la gracia es el perdón de los pecados. El perdón. Esta es una de las obras consumadas por Cristo Jesús. Cuando Él murió en la cruz, tomó el pecado de todo el mundo, fue castigado por el pecado de todo el mundo y perdonó el pecado de todo el mundo. Esto no quiere decir que todos se vayan a salvar, sino que dice claramente para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Así es que todo aquel que cree en este perdón que ha conquistado para el ser humano Cristo Jesús, entonces tiene vida eterna. Pero yo quiero decirte que tus pecados ya fueron perdonados. Tus pecados fueron perdonados, lo creas o no lo creas. Tus pecados fueron perdonados, lo hayas pedido o no. Tus pecados fueron perdonados, te hayas arrepentido o no. Para encontrar salvación necesitas haberte arrepentido y haber creído en esta palabra.
Si tú no la crees, entonces, dice Juan capítulo 3, verso 16, tú ya estabas condenado desde antes. La mano del Señor se ha extendido hacia ti por medio de Jesucristo, perdonando tus pecados para que te tomes de esa mano con fe y recibas salvación y recibas vida eterna. El pecado ya fue quitado, el pecado fue borrado, fue perdonado. Dice la palabra de Dios que esta es una decisión unilateral de Dios. Dice, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, Él decidió darnos vida por medio de Jesucristo. Esto quiere decir que ni uno de nosotros ni siquiera había pedido perdón o se había arrepentido cuando Dios planeó que enviar a su Hijo Jesucristo para darnos vida eterna a todos nosotros por medio de Él. Es una decisión suya absolutamente. Por eso dice, según el puro afecto de su voluntad, lo dice el verso 5 que hemos leído, que nos predestinó, nos dio un destino para ser adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Así es que tus pecados todos fueron perdonados, ya, no hay más pecados. Ahora, esta es una evidencia que yo te estoy dando en la palabra de Dios. Es una evidencia que tú tienes ahora, está escrito en la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cuál es tu respuesta ante esta evidencia? La evidencia es esta, tus pecados fueron quitados. ¿Cuál es tu respuesta a esta evidencia? Hay muchas personas, muchos cristianos, que siguen sintiéndose indignos delante de Dios y se siguen sintiendo sucios y se siguen sintiendo pecadores delante de Dios y no pueden presentarse delante de Él porque siguen sintiéndose pecadores y culpables. ¿Por qué se siguen sintiendo pecadores y culpables? Pues porque no han creído esta evidencia que les he dicho, que todos los pecados ya fueron quitados y perdonados. Así es que si tú te sigues sintiendo indigno delante de Dios y tú sigues sin poderte presentar delante de Él porque dices, es que yo soy un pecador, entonces no has tomado esta gracia, esta riqueza de gracia que el Señor tiene para ti. Hoy puedes tomar esa gracia. Dice que de su plenitud tomamos todos. Toma esta gracia, esta riqueza de gracia, tómala ahora, que es el perdón de tus pecados. Que el Espíritu Santo revele a tu espíritu que ya no tienes pecados, que sea revelado a tu espíritu que eres limpio, que la sangre de Cristo Jesús te ha limpiado para siempre. Toma de esa gracia de tal manera que te sientas digno, limpio delante de Dios. Una persona que ha recibido esta revelación es una persona que puede presentarse delante del trono de la gracia confiadamente, sabiendo que ya no hay pecados, que está limpio, que sus ropas han sido lavadas. Esta es la respuesta de un hijo de Dios ante esta gran evidencia. Así es que, ¿por qué no levantas tu mano ahí donde estás y le dices, Espíritu Santo, revela a mi vida el perdón de los pecados? Revélala. No quiero entenderla, no quiero saberla, no quiero aprendérmela, no quiero comprenderla en mi mente. Quiero que sea grabada en mi corazón, que sea grabada en mi alma, en mi espíritu, de tal manera que yo responda ya de una manera diferente a esta gran obra consumada tuya, esta gran evidencia de tu gracia. Y otro resultado más: si el perdón de Dios te ha sido revelado a ti, que ni siquiera pediste perdón, sino que Dios ya te estaba perdonando, que ni siquiera estabas arrepentido, pero el Señor ya estaba limpiando tus pecados. Si el perdón de Dios te es revelado, entonces tú puedes operar ahora mismo en el mismo perdón que tú has recibido. Esto quiere decir que tú puedes perdonar a las demás personas sin que estas personas te pidan perdón. Esto quiere decir que tú puedes perdonar a quien te ha ofendido sin ni siquiera esté arrepentido. Tú puedes decir, pero ¿cómo lo voy a perdonar? Pero si ni arrepentido está.
Pero ¿por qué lo voy a perdonar? Pero si ni siquiera me ha pedido perdón. Que haga frutos de arrepentimiento, por favor. Yo no lo voy a perdonar. Bueno, Jesús te perdonó a ti cuando tú ni siquiera habías pedido perdón. El fruto de arrepentimiento fue después, cuando Él haya hecho la decisión de perdonarte. Él, por amor, se hizo pobre siendo rico para que tú pudieras tomar estas riquezas. Esta es una riqueza, la riqueza del perdón. El perdón es una riqueza de gloria que si tú la tomas puedes ser como Dios. ¿Cómo es Dios? Él perdona unilateralmente. Él perdona incluso sin que le hayan pedido perdón. Él tiene su perdón unilateral. Él dice: yo los he perdonado y ahora espero que ustedes perdonen de la misma manera en que yo los he perdonado. Así es que si tú te atreves, entonces toma de la plenitud de Cristo, toma ahora de esa plenitud y recibe la riqueza del perdón dentro de ti. Perdona a las demás personas como Cristo te ha perdonado a ti, de una manera unilateral, de una manera perfecta y sin que tú inclusive hubieras pedido perdón. Esta es la manera en la que el perdón funciona. Gracias, Dios. ¿Por qué no dice: Señor, revela ahora esta riqueza, tráela, Espíritu Santo? Yo quiero tomar de la gloria de Jesús, yo quiero tomar de las riquezas maravillosas de Cristo Jesús y revela a mi vida el perdón, esta riqueza que forme parte ya de mí, que yo responda de manera diferente ante esta gran evidencia en tu gracia, Señor. Amén, amén, amén. Segunda obra de Cristo Jesús que es una riqueza enorme. Dice Primera de Pedro capítulo 3 verso 18. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Nos dice que una sola vez Jesús padeció por los pecados. Está hablando de ese juicio. Cuando llegó la hora del juicio por los pecados todos estaban concentrados en Cristo Jesús. De tal manera que todo el pecado del mundo fue juzgado, sentenciado y condenado, pero en la persona de Cristo Jesús, de tal manera que ya no hubiera ningún juicio por el pecado. Hoy día nos dice la palabra que quienes se van a perder por no haber creído en Cristo Jesús. El pecado que hoy día existe es la incredulidad en la obra de Cristo Jesús. Nos dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Y nos redarguye de pecado por cuanto no han creído en Cristo Jesús. Ese es el pecado que existe en la gracia, la incredulidad en la obra de Cristo Jesús. El juicio por el pecado ya existió, fue en Cristo Jesús y no habrá más juicio sobre el pecado porque el pecado ya fue juzgado. Las personas serán juzgadas por no haber creído en la obra consumada de Cristo Jesús. Qué impresionante es esto. Así es que ya no existe juicio. Y si ya no existe juicio, yo quiero preguntarte: ¿cuál es tu respuesta a esta evidencia? ¿Cómo vives tú? Hay muchísimos cristianos que todavía le tienen miedo a la muerte, tienen miedo a morirse. De repente esta pandemia ha evidenciado a muchos cristianos que andan todos paniqueados, viendo que muchísima gente se ha infectado y muchos en México, más del 10% en México de los que se infectan se están muriendo. Así es que esto es alarmante. En otras naciones es el 3%, es el 2%. En México es más del 10% de los que se están muriendo. Entonces la gente está
paniqueada, está alarmada. De repente cuando una persona escucha, esta persona ya se infectó del coronavirus, tiene COVID, lo primero que están diciendo, uy, a ver si no se muere. Tienen muchísimo miedo. Cristianos tienen miedo a este virus, le tienen miedo a la muerte. ¿Cómo le puedes tener tu miedo a la muerte si ya fue quitado todo juicio? Ya no hay juicio sobre el pecado, es una evidencia bíblica, es una evidencia de la gracia de Dios. Y si fue quitado el juicio, entonces pues tú deberías de estar simplemente expectante de ir a la presencia de Dios, porque eso es lo que nos espera, ese es el destino que Cristo Jesús ganó para nosotros. Dice la palabra de Dios que está establecido que toda persona muera una sola vez y después de esto un juicio. El juicio que nosotros tendremos no será un juicio de condenación, sino un juicio para establecer cuáles son los regalos, los premios que nosotros tendremos por nuestra fe que nosotros tuvimos en Cristo Jesús. Estaremos delante del tribunal de Cristo y no estaremos delante del juicio del trono blanco, donde es un juicio de condenación. Ahí se presentarán todos los que no creyeron, pero los que sí hemos creído en Cristo Jesús en esta obra, entonces nos presentaremos delante del Señor en el tribunal de Cristo para recibir premios, condecoraciones debido a la fe. Ahora, entonces, si este es tu destino, ¿por qué sigue la gente teniendo miedo? Yo te pregunto, ¿tú tienes miedo a morirte? ¿Le tienes miedo a este bicho que anda por ahí dando vueltas? ¿Le tienes miedo a lo que pueda suceder? Pues, ¿por qué no recibes esta revelación? Mira, todo juicio del pecado ya fue quitado. Todo juicio debido a tus pecados, a tus cosas incorrectas, ya existió. Ya no va a haber ningún juicio. Y si ya no va a haber ningún juicio, ten tranquilidad, ten fe, vive en paz. Aún en medio de estos conflictos que estamos viviendo, aún en medio de la amenaza inminente de ser contagiados por este bicho, yo quiero decirte, ten confianza. Lo peor que puede pasar es lo mejor, estar con el Señor para siempre. El apóstol Pablo decía, para mí vivir es Cristo, el morir es ganancia, decía él. Morir es ganancia, pero vivir es Cristo. Si aún estoy vivo en esta tierra es para Cristo, y si muero pues es ganancia. Y ojalá y que esa fe, igual que esta revelación, fuera puesta en ti, esta riqueza de gracia fuera puesta en ti, para que tú vivieras en paz en estos tiempos, sabiendo que morir es ganancia. No tienes por qué estar temeroso. Ahora, pero si esta revelación de que todo juicio ya fue quitado, también te puede hacer a ti diferente si el Espíritu Santo lo revela. Porque entonces, si ya Dios no te juzga de pecado, tú tampoco debes de juzgar a las demás personas de pecado, ni por los que hagan en contra tuya, porque la ley del perdón estará en ti, la naturaleza del perdón estará en ti, pero tampoco juzgar a las demás personas por los pecados que hagan. Muchos cristianos califican, les ponen etiquetas a las demás personas conforme a su comportamiento, conforme a su conducta, y dicen, fulano de tal, el mentiroso, fulano de tal, el que no paga, fulano de tal, el mujeriego, fulano de tal, y entonces le ponen etiquetas, y todo eso es un juicio que tú estás haciendo, y al cual le asignas incluso hasta condenación, porque a esta persona no le doy, a esta persona no me junto, con esa persona ni le hablo, con esta persona, o sea, ¿cómo puede ser que tú obres de esa manera haciendo juicios? Yo puedo ver a Jesús hablando con una mujer samaritana, siendo que ella, como lo decía Gaby en la adoración, ella había estado casada con 5 hombres buscando el gozo, buscando el amor de la vida, buscándolo en los hombres 5 veces, y con el que estaba ni siquiera era su esposo.
y Jesús le decía, pues toma del agua viva que yo te voy a dar. Jesús se acercó a ella para platicar con ella, siendo una mujer pecadora y además samaritana y además idólatra. Así es que, ¿cómo es posible que yo veo en la imagen de un hijo de Dios que puede hablar con todas las personas y de repente ahora los cristianos se dan golpes de pecho y son tan puros, tan santos que no quieren hablar con nadie porque este es así y este es así y este es asá y bla, bla, bla? O sea, recibe la revelación, por favor, de que todo juicio ya fue llevado, el juicio ya existió. Tú no tienes por qué juzgar a las demás personas por sus pecados y los pecados ya fueron juzgados en Cristo Jesús. Recibe esa revelación y vive entonces en el Espíritu. Vivir en la carne es vivir enjuiciando. Vivir en la carne es vivir peleado con las demás personas y no poderlos perdonar. Romanos 5:8, te voy a dar la tercera gran riqueza de la gracia. Por eso te estoy diciendo que si tú tomas de la gracia vas a ser transformado a la imagen de Cristo Jesús. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el amor de Dios. Si tú recibes de Él esta revelación de amor, entonces tú verás que Cristo murió por nosotros aunque nosotros éramos pecadores. Pues mucho más, dice la palabra, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esta es una tercera riqueza maravillosa de la gracia de Dios. Toma gracia sobre gracia, toma amor, toma el perdón, toma la verdad de que ya no hay juicio sobre tu vida, pero toma ahora esta gran riqueza de reconciliación. Tú has sido reconciliado con Dios por medio de la obra de Jesucristo. No fuiste reconciliado con Dios porque tú lo hayas buscado. No fuiste reconciliado con Dios porque tú te hayas arrepentido y hayas pedido perdón. Dice muy claramente la palabra de Dios: porque si cuando nosotros éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fíjate bien que nuevamente es unilateral. La reconciliación que Dios ofrece es unilateral. Éramos enemigos y Dios ofreció una posibilidad para reconciliarnos con Él. Nosotros no buscamos la amistad de Dios. Dios buscó la amistad con nosotros que éramos enemigos. Fue su voluntad buscar nuestra amistad cuando nosotros éramos enemigos de Dios. Así es que ahora que nosotros hemos sido reconciliados, dice la palabra, entonces seremos salvos por la vida de Cristo Jesús. Tú has sido reconciliado por la obra de Cristo Jesús, por el perdón de pecados, porque ya no hay juicio en contra tuya. Ahora reconciliado con Dios, puedes venir a Él tranquilamente, como te lo había dicho, entrar ante el trono de la gracia, pedir para ti, sabiendo que ahora tú y Dios son amigos. Ahora tú y Dios la llevan bien. Ahora eres un hijo de Dios y puedes referirte a Dios como Padre. Esto es una gran, enorme reconciliación que Dios hizo con el ser humano. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Así es que, ¿por qué no tomas del Señor gracia sobre gracia? ¿Cómo respondes a esta evidencia? Esta evidencia de reconciliación.
Pues entonces preséntate delante de Dios, ámalo, agradece esta reconciliación, adóralo con tus fuerzas. No, no salgas con que, ay, es que ahora no puedo, es que ahora no sé qué. O sea, realmente si el Señor te ha reconciliado con sí mismo cuando tú eras enemigo, pues por lo menos ten agradecimiento, por lo menos adórale, bendícele diariamente a tu Señor. Y otra más, si la reconciliación de Dios ha llegado a ti, entonces creo que tú puedes reconciliarte con todas las demás personas, aún con tus enemigos. Fíjate bien que no serán tus enemigos los que tengan que buscar la reconciliación contigo, sino que tú eres el que buscarás la reconciliación con ellos. Pero es que a mí es al que me ofendieron, pero es que a mí es al que me hicieron daño, pero es que tú no sabes, Rubén, ¿cómo crees que yo voy a buscar una reconciliación con aquellas personas que me han hecho daño? ¿Qué lógica tiene eso? No tiene lógica. Esto es la gracia de Dios. Esta es la gracia. Estas son las riquezas de la gracia de Dios. Esto es tomar gracia sobre gracia. Que tú seas capaz de buscar una reconciliación con aquellas personas que te han hecho mal y que ni siquiera te han pedido perdón, con aquellas personas que han buscado tu mal y lo siguen buscando. Buscar reconciliación, buscar la amistad de aquellos que no quieren saber nada de ti. No tiene lógica, ¿verdad? No tiene lo que dice. La lógica me dice que al enemigo le tengo que dar duro. Es más, que no se vuelva a levantar. Hay que pegarle con todo para que ya no me vuelva a dañar. Bueno, pues esto es muy diferente de lo que nos da la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto se hace por el amor de Dios. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por su voluntad, porque Él quiso. Fuimos reconciliados con Él. Así es que yo sé que la gran mayoría de los que les estoy hablando ahora están diciendo: Rubén, te estás pasando, esto no puede ser. ¿Cómo crees? Yo no puedo buscar la reconciliación con aquellas personas que me han hecho daño. Que lo busquen ellos. Si se arrepintieron, que vengan a mí y que me pidan perdón, y entonces sí, voy a tener los brazos abiertos para reconciliarme con ellos. Pero yo no soy, yo no puedo ir a reconciliar, no soy un tonto. Bueno, esto es la gracia. ¿Por qué no pides de la gracia? ¿Por qué no dices: Espíritu Santo, revélame la reconciliación de Dios? Revélame quiere decir que esta manera de reconciliarse que tiene Dios venga a formar parte de tu vida para que tú seas como Dios. ¿Te acuerdas de la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es que Jesús, siendo en la forma de Dios, se despojó a sí mismo de esas riquezas para venir y ser un hombre, tomó nuestra pobreza para que con su pobreza nosotros pudiéramos tomar sus riquezas. Estas son las riquezas que tú puedes tomar de Cristo Jesús. Gracia sobre gracia, de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. Cuarta, dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22. Esta sí les va a gustar a todos. Primera de Pedro 2:22. Las anteriores como que no les gustaron mucho, pero dice Primera de Pedro 2:22: el cual no hizo pecado, ni se encontró en él engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, dice la palabra de Dios. Nos está hablando de la obra de Cristo Jesús en la cruz. En la cruz, como hemos visto, Jesús quitó el pecado. Jesús fue juzgado por nuestro pecado y castigado conforme a nuestro pecado. Pero en la cruz también ocurrió algo más. Dice la palabra: por cuya herida tú fuiste sanado.
Hay algo maravilloso que ocurrió en la cruz. Hay un intercambio precioso en la cruz, en la cual tú puedes traer tus pecados a Él y recibir sanidad, santidad de parte de Él. Pero tú puedes traer tus enfermedades y recibir sanidad, porque allí en la cruz Él ganó una riqueza de gracia maravillosa para ti, que es la sanidad. Desde el momento en que yo te decía, en que el primer hombre, el primer Adán, buscó alimentar su intelecto en vez de buscar el espíritu, cayó en muerte eterna, y esa descomunión que tuvo con Dios fue provocando que poco a poco cada vez durara menos tiempo su cuerpo en la tierra. Empezaron a aparecer enfermedades. Los primeros hombres vivían 700, 800 años. Hoy día la esperanza de vida en México es de 79 años. Eso para las mujeres, para los hombres es de 72. Esa es la esperanza de vida que hoy día tenemos. Es algo así como el 10% de lo que antes se vivía. Y eso gracias a Alexander Fleming, porque si no estaríamos con una esperanza de vida como de 40, 50 años. Alexander Fleming es el que inventó los antibióticos. Así es que gracias a eso hoy la esperanza de vida es de 79 años, pero vivimos 10% de lo que se vivía originalmente, porque nos hemos separado de Dios. En Dios está la vida, y entonces empezaron a ocurrir enfermedades. Hoy día existen impresionante número de enfermedades por todas partes, muchas de ellas crónicas, muchas de ellas mortales, muchas de ellas simplemente incapacitantes. Pero hay un montón de enfermedades que existen, pero volver a tener comunión con Dios, pero volver a tomar del árbol de la vida, pero volver a tomar de la gracia de Dios, nos ofrece que esas enfermedades que se han aplicado en nuestro cuerpo debido a la caída del hombre puedan ser sanadas desde Dios hasta nuestro cuerpo. Así es que esto es también una revelación que tú puedes tener. Es por fe que tú puedes clamar a Dios y recibir sanidad. Pero tú puedes recibir la revelación de sanidad, de que en Cristo Jesús tú ya fuiste sanado, que hay sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú tienes esa revelación, eres sano ahora mismo, porque no es algo que entiendas, no es un concepto para ser razonado. Es una verdad de la gracia que se aplica a tu vida, que se aplica a tu espíritu, y de tu espíritu a tu cuerpo, para que tú recibas sanidad en el nombre de Cristo Jesús, en la obra consumada de Cristo Jesús. Hemos visto en estos días cualquier cantidad de milagros, cualquier cantidad de personas que se han infectado, que han enfermado. Hemos orado por ellos. Estamos viendo tiempos de milagros, muchísima gente sanada. El día de ayer hablábamos todos ustedes conocen a nuestro buen amigo Mauricio, que tuvo un accidente en su motocicleta. Fue un accidente muy feo, un accidente que pudo haber sido mortal. Dios lo salvó. Cayó con su cara, cayó con su clavícula. Traía el casco, así es que el casco pues salió bien dañado, pero a él no le pasó nada ni en su cara ni en su cabeza, raspones, todo esto, y tuvo una fractura de clavícula muy importante. Y fuimos a ver al ortopedista, un amigo mío, siervo de Dios también. Y entonces él sorprendido por ver la fractura, decía, es que esto solamente Dios pudo haberlo hecho. Dice, toda fractura por una caída de motocicleta, él es motociclista además, toda caída por una fractura, una fractura de clavícula, dice, la clavícula se va hacia abajo, dice. Y entonces es capaz de perforar los pulmones, de provocar un desangre por dentro y colapsar los pulmones, los ponchan, van para abajo. Dice, pero esta fractura es irracional, porque los huesos en vez de irse para abajo se fueron para arriba.
Se fracturó, pero está hacia arriba, de tal manera que no ofrece ningún daño a nada. Es más, no necesitó ni siquiera una operación ni nada por el estilo, y está en recuperación. Y él estaba sorprendido, decía: es que no hay otra cosa que la mano de Dios metió allí y lo protegió y levantó sus huesos, de tal manera que él protegió su vida, no hay de otra. El día de hoy hasta este amigo le empezó a dar palabra profética al buen Mauricio. Impresionante las cosas que Dios hace, las cosas que Dios ha estado haciendo con nosotros. Esto es una revelación, ojalá y que todos tengan esta revelación, porque aunque venga una enfermedad, aunque venga una pandemia, aunque venga un accidente, tú puedes saber que en Cristo Jesús, por su llaga, tú has sido sanado. Y si tú has sido sanado, entonces recibes esto y no estás ni preocupado por ello, sino que sabes que Dios tiene el control. Y sabes que Dios te va a sanar y que Dios te va a levantar, y que la enfermedad no tiene poder encima de ti, no tiene poder sobre tu cuerpo. El poder está en Cristo Jesús. Cristo Jesús tiene poder sobre las enfermedades. La unción en Cristo Jesús tiene poder sobre esas enfermedades. Es una revelación que tú puedes tener. Es una riqueza de gracia que has recibido de parte de Cristo Jesús. Y si tú has recibido esa revelación de gracia, yo quiero decirte que tú estás listo para ir y sanar a las personas. Tú estás listo para ir y levantar a las personas que se encuentran en esta situación. Yo fui el primero que llegó ahí con Mauricio cuando estaba tirado en el suelo. Nos avisaron de esto, yo fui y lo vi, estaba todavía medio inconsciente. Yo llegué y esta es la gracia de Dios, que si Él tiene en ti esta revelación de sanidad, entonces tú puedes decirle a esa persona: se sana en el nombre de Jesús. Lo puedes levantar y le puedes decir: el Señor te va a sanar, recibe vida, recibe aliento de Dios, y esto va a suceder. Es una revelación que puede estar en ti. Tú puedes tener esta revelación. Esta revelación te lleva a sanar a las demás personas en el nombre de Jesús. No solamente a que tú seas sano en el nombre de Jesús, sino a que tú operes esta sanidad para otras personas, porque por su llaga es que hemos sido sanados. No es por tu deseo, no es por tu voluntad, no es por tus ganas, no es por tu poder, no es porque tú tengas poderes mágicos. Es porque por su llaga hemos sido nosotros curados. Cuando tú le dices a una persona: sé sano en el nombre de Jesús, estás apuntando a las llagas de Jesús, estás apuntando a su sacrificio en la cruz hace 2000 años, y debido a ello, por amor de Dios, recibe esa sanidad. ¿Verdad que necesitamos recibir la revelación de la gracia, tomar gracia sobre gracia? Y la última, ya con esta me despido. Gálatas capítulo 3 y verso 6. Gálatas capítulo 3 y verso 6. Escucha bien esto. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan entonces ustedes, los que son de la fe, que estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Por eso dice la palabra que Abraham es el padre de la fe, porque todos los que hemos creído somos hijos de Abraham, como lo dice aquí. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley nadie se puede justificar para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, aleluya, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, escucha bien, Él nos redimió de la maldición, habiendo sido hecho maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham
alcanzase a los gentiles, aleluya, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Wow. Así es que yo quiero decirte que la quinta, esta quinta evidencia de la gracia de Cristo Jesús es que Él no solamente se hizo pobre, sino que Él se hizo maldito, porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Él tomó nuestra maldición para que nosotros fuéramos benditos de Dios, recibiéramos la bendición de Abraham inclusive. Nosotros no somos judíos. Muchas personas han dicho, ay, cómo me gustaría haber sido judío para recibir las bendiciones. Pues si ya las tienes, no seas tontito. Las bendiciones son tuyas. La bendición de Abraham es tuya por Cristo Jesús. Así es que no tienes nada que envidiarle a los judíos. Ellos tienen mucho que envidiarte a ti, porque nosotros en Cristo Jesús tenemos una gracia que ellos han desechado. Pero la bendición de Abraham es nuestra a través de Cristo Jesús. Y no solamente esa, sino que aquella gran bendición de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición es nuestra porque hemos alcanzado esa bendición por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Así es que dice, para que por la fe ustedes recibieran al Espíritu Santo. Esta es la más grande bendición que cualquier cristiano pudiera anhelar tener. Tenemos bendición de prosperidad, tenemos bendición económica, tenemos bendición en nuestra familia, que seamos exitosos en todas partes. Sí, esa es bendición de Dios, pero la bendición del Espíritu Santo es la más grande bendición que pudiéramos anhelar, y esa la tenemos nosotros a través de la gracia en Cristo Jesús. Así es que cuando tú pienses que las cosas te están yendo mal y tú digas, ay, es que yo no sé qué me pasa, parece ser que estoy maldito, parece ser que me alcanzó la maldición, parece ser que la maldición de mis padres está conmigo, no sé qué me está pasando porque llevo una seguidilla de cosas que me están ocurriendo malas. Entonces de repente tú empiezas a dudar. No, tú lo que necesitas es una revelación de la gracia de Cristo Jesús, de la bendición que Él ha ganado para ti. Así es que aunque las cosas se estén presentando mal, tú debes de saber, yo soy un bendito de Dios. Y sin lugar a dudas, las cosas van a suceder para mi bendición. Dios va a cambiar toda obra de maldición por bendición. Si lo hizo con José, porque él era el heredero de la promesa que tenía en Abraham, Dios lo va a hacer conmigo porque yo tengo una herencia en Cristo Jesús. Así es que tú debes de tomar de esa plenitud de Cristo. En Cristo Jesús tenemos plenitud de perdón. En Cristo Jesús tenemos una plenitud de no juicio. En Cristo Jesús tenemos una plenitud de reconciliación. En Cristo Jesús tenemos una plenitud de sanidad. En Cristo Jesús tenemos una plenitud de bendición y de santidad por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ahora, si tú recibes esa plenitud de bendición, así como Cristo te ha bendecido y Él tomó tu maldición para que tú recibieras bendición, ahora tú puedes ser un canal de bendición a través de Cristo Jesús para todas las personas. De tal manera que al que te pide, dale, y al que toma de ti, no le pidas que te lo regrese. Eso fue lo que dijo Jesús. Así es que tú puedes ser un canal de bendición para muchísimas personas. ¿Por qué razón Dios te ha bendecido a ti? Porque Dios quiere bendecir a muchísima gente a través tuyo. Este es el propósito de que tú seas un bendito de Dios. Dios ama a todo el mundo, no te ama a ti solito, Tú no eres el centro del universo y no digas, no, pues es que Dios me ama a mí y a los demás. No, Dios ama a todo el mundo. A ti te ha bendecido para que bendigas a los demás, a los cuales también Él ama. Así es que, ¿por qué no cierras ahí tus ojos en tu casa y dices, Espíritu Santo, yo necesito verdaderamente que derrames sobre mí
la revelación de la gracia. Hoy yo quiero comer del árbol de la vida y yo quiero comer de la plenitud de Cristo. Yo quiero comer gracia sobre gracia. Yo quiero que esta gracia venga a formar parte de mi vida y no solamente entenderla, comprenderla y hasta enseñarla. Yo quiero que sea parte de mí, que yo obre en esta gracia, en perdón, en liberar a las personas de juicio, en reconciliación, en sanidad, en bendición, en santidad, en amor. Espíritu Santo, revela tu gracia ahora, 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 en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todos los que están aquí, en el nombre de Jesús, reciban esta revelación, reciban revelación en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Efraín, puedes tocar mientras, pero no, nada más Efraín. Yo quiero todos los muchachos ahí sentaditos, por favor, muy bonitos. Yo me voy a poner mi cubrebocas porque voy a ir allá a ministrarles. Sale, Efraín, gracias. Es tu gracia, mi Señor, que viene de tu gloria, misericordia que proviene de ti, que me arresta tu presencia. Comprendo tanto amor, pero anhelo tu presencia. No comprendo tanto amor, cada día en tu presencia. Es tu gracia sobre gracia, que solo tú entregas sin reservas. Es tu gracia sobre gracia, misericordia eterna en ti. Paz y fe,
que el Señor tiene el control. Ten paz, mi ser. Los gigantes ya venció. No temeré, tú estás aquí. Calmas todo temor. No temeré, siempre estarás. En ti confío, Dios. Tu misericordia, bondad y gracia me seguirán, me seguirán. Tu misericordia, bondad y gracia me seguirán, me seguirán. Ten paz, confiar. Lo que Él dijo, hecho está. Quietud, sin afán. Fe y gracia se unen ya. No temeré, tú estás aquí. Calmas todo temor. No temeré, siempre estarás. En ti confío, Dios. Tu misericordia, bondad y gracia. Ustedes que están en su casa, reciban ahora esta ministración del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está ministrándolos allí en su casa. Padre, que sea revelado ahora tu perdón, que come de esta gracia de perdón, recíbela de tal manera que no solamente te sepas perdonado, sino que tengas la capacidad de perdonar, porque nosotros no vivimos conforme a nuestra capacidad, sino en la capacidad de Dios. Este ministerio vive en la capacidad de Dios, el ministerio de la gracia, y no en nuestra propia capacidad. Así es que cuando tomas la capacidad divina de perdonar, eres capaz de perdonar. Recíbelo ahora de la gracia. No hay juicio, esta es otra más. Recibe esta riqueza de gracia en tu vida, de tal manera que tengas la capacidad de no enjuiciar, sino de quitar juicios a las personas. Que tú puedas quitar juicio de todos, hablándoles de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Recibe ahora la gracia de poder reconciliarte con Dios, que saberte reconciliado. Recíbelo en tu corazón, la reconciliación. El Espíritu Santo toma esta reconciliación, está en tu vida. Sé reconciliado con Dios ahora mismo y recibe la capacidad de reconciliarte con tus enemigos. Recibe la capacidad de reconciliarte con los que te han hecho mal, con los que han hablado mal de ti. Busca tú la reconciliación como Dios buscó reconciliarse contigo de una manera unilateral. Así es que recibe esta capacidad divina de reconciliación. En esto consiste la gracia, en que vivimos conforme a la capacidad de Dios y no en nuestras propias capacidades. No confiamos en nuestras capacidades, sino en las de Dios. Recibe la capacidad de ser sano por las llagas de Cristo Jesús, en su maravillosa gracia. Recibe esta revelación de gracia. Sé sano ahora mismo en el nombre de Jesús. Quienes están enfermos, he sabido de varias personas que están enfermos de la garganta. No es COVID, están enfermos de garganta. Sé sano ahora mismo. Sé de una persona que está enferma de COVID, en el nombre de Jesús. Sé sano ahora en el nombre de Jesús de esa terrible enfermedad, de ese
bicho horroroso, infernal. Sé sano por la revelación de sanidad en Cristo Jesús. Sé sano ahora, sé sano. Recibe la capacidad de sanidad en Cristo Jesús y ve y sana a las demás personas. Ve y ministra a las personas que están enfermas. Ve y, como dijo Jesús, impon manos sobre ellos, de tal manera que reciban sanidad en el nombre de Jesús. Y finalmente, toma de la capacidad del Señor, de la gracia de Cristo Jesús. Toma tu bendición. Eres bendito de Dios. No más maldición. Es cambiada toda maldición por bendición ahora, en el nombre de Jesús, por lo que hizo Jesús. No eres bendito por tu propia forma, por tu integridad. No eres bendito por haber sido bueno. Eres bendito por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Así es que gracias, Señor. Yo recibo de tu gracia la bendición. Yo recibo bendición ahora, revelación de bendición, para aún tener la capacidad de bendecir a muchas personas. Yo quiero ser una simiente de bendición aquí en la tierra. Este es tu deseo, Señor, que yo sea una simiente de bendición. No solamente yo, sino que todas mis generaciones van a ser generaciones de bendición en esta tierra. Mis hijos, mis nietos. No sé hasta cuándo llegue que tú vengas por la iglesia, pero todos vamos a ser una fuente de bendición para muchísima gente aquí en la tierra. Gracias por esa visión que tuviste de nosotros. Yo la abrazo, yo la tomo y recibo gracia sobre gracia. Gracias, Señor. Ahora sí, chicos de alabanza, vénganse, acompañen por favor a Efraín. Vamos a adorar a nuestro Dios. Pásenle por favor. Gracias. Misericordia, bondad y gracia me seguirá. Me seguirá tu misericordia, bondad y gracia. Me seguirá, me seguirá. Oh, gracias Dios, gracias Dios, gracias, gracias Dios. Gracias Dios. Todas las personas que están conectadas ahora reciban de esta gracia. Más, dice eso, reciban gracia, reciban gracia. Esto es vivir en el Espíritu. Es tu gracia, mi Señor, que viene de tu gloria, misericordia que proviene de ti, que me arresta tu presencia. No comprendo tanto amor, pero anhelo tu presencia. No comprendo tanto amor, cada día en tu presencia. Es tu gracia sobre gracia, que solo tú entregas sin reserva. Es tu gracia sobre gracia, misericordia eterna en ti.
hasta tu presencia. No comprendo tanto amor, pero anhelo tu presencia. No comprendo tanto amor, cada día en tu presencia. Es tu gracia. Recibe gracia sobre gracia, recíbela. Que solo tú entregas sin El Espíritu Santo está dispuesto a revelártela desde el corazón de Dios hasta tu espíritu. sobre gracia. Toma de su plenitud. Misericordia eterna en sí. Misericordia eterna. Misericordia eterna. Misericordia eterna en mí. Canta el universo por tu Gloria. Los mares y los vientos, tu misericordia. Y todo canta en mí, con tan solo una mirada de tus ojos recibí. Es tu gracia sobre gracia, que solo tú entregas sin reservas. Es tu gracia sobre gracia, misericordia eterna, misericordia eterna, misericordia eterna. misericordia eterna, misericordia eterna en mí. Bueno, nos despedimos de esta transmisión. Muchísimas gracias por estar conectados, que hayan recibido abundantemente del Espíritu de Dios, gracias sobre gracia. Nos despedimos todos, que Dios les bendiga muchísimo. A todos los que están aquí, nos vemos. Dios les bendiga muchísimo. Bye, bye. Dale un fuerte aplauso al Señor, dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Dios, muchísimas gracias. Dios les bendiga, que coman muy rico.